Mi novia dijo siempre estuve enamorada de él, tú fuiste mi premio de consolación después del reencuentro con sus amigos de la universidad. Todo comenzó hace unas semanas, cuando agregaron a mi novia a un grupo de WhatsApp llamado Reencuentro Generación 316. Al principio no le di mayor importancia. Pensé que sería lo típico, gente recordando la universidad, compartiendo fotos viejas, prometiendo reunirse algún día, y al final nunca concretando nada. Pero antes de llegar a eso, necesito explicar bien el contexto. Si no, lo que pasó después no tendría sentido. Yo entré a esa universidad en el último año de la carrera. Me mudé de ciudad por motivos personales, así que llegué cuando prácticamente todos ya tenían sus grupos formados. Aún así, nunca me ha costado socializar. En pocas semanas ya hablaba con casi todos, hacía bromas, participaba en clase. No era el mejor estudiante, pero sabía moverme bien entre la gente. Ella era completamente distinta. Siempre estaba en el mismo lugar del salón, como si ese espacio le perteneciera. Una esquina discreta, cerca de la pared. Tenía una laptop vieja, lentes grandes, ropa sencilla y una postura cerrada, como si intentara ocupar el menor espacio posible. No hablaba con nadie. Y lo peor, nadie hablaba con ella. Al principio pensé que simplemente era tímida. Pero con el tiempo entendí que era algo más. Había una dinámica clara, la ignoraban o, cuando tenían la oportunidad, hacían comentarios a su costa. Nada exagerado, nada directo, pero constante. Y había alguien que destacaba en eso. Máximo. Era el típico tipo que necesita hacer comentarios para sentirse por encima de los demás. No era agresivo físicamente, pero tenía esa forma de atacar disfrazando todo como broma. Una vez, en medio de clase, cuando ella sacó algo de su mochila para comer, dijo en voz alta: ¿Otra vez comiendo? Algunos se rieron. Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Ese tipo de cosas pasaban más seguido de lo que deberían. No era un ataque abierto, pero era suficiente para que todos entendieran su lugar en el grupo. Y lo peor es que nadie decía nada. Se volvió normal. Yo no lo noté todo desde el primer día. Pero poco a poco empezó a incomodarme. Hasta que pasó algo que cambió todo. Un día llegué tarde a clase y el único lugar libre era junto a ella. Me senté sin pensarlo demasiado. La clase aún no empezaba, y Máximo estaba hablando con otro cerca. Entonces soltó el comentario. Oye, hermano, me dijo, ¿no te da cosa sentarte ahí? Hasta acá llega el olor. Algunos rieron. Luego la miró directamente. Dime, ¿esta semana si te bañaste o lo estás dejando para después? Hubo más risas. No de todos, pero sí las suficientes. Ella se quedó completamente inmóvil. No levantó la mirada, no dijo nada. Yo tampoco reaccioné de inmediato. Pero no me quedé callado. Tú debes ser Máximo, ¿no? Le dije. Ya había escuchado de ti. Se hizo un pequeño silencio. ¿Ah, sí? Respondió con una sonrisa. ¿Y qué dicen? Que eres bastante idiota. Y que necesitas llamar la atención porque no tienes nada más. Las risas se cortaron. Máximo no dejó de sonreír, pero su expresión cambió ligeramente. Ah, ya entiendo, dijo. Te gusta, por eso la defiendes. Negué con la cabeza. No. Simplemente no estamos en primaria. Ya estás grande para ese tipo de cosas. Su sonrisa desapareció un poco. Relájate, era broma. No tiene gracia. Se levantó y se acercó a mi asiento. Yo también me puse de pie. No era algo planeado, simplemente pasó. Nos quedamos frente a frente unos segundos. No hubo golpes. No hubo gritos. Solo tensión. Finalmente, él dio un paso atrás. Tranquilo, dijo. No vale la pena. Y se sentó. La clase empezó poco después, como si nada hubiera pasado. Pero sí pasó algo. A partir de ese día, Máximo dejó de hacer comentarios hacia ella. No fue inmediato,
pero fue evidente. Como si hubiera decidido que ya no le convenía. Y aunque parezca algo pequeño, hizo una gran diferencia. Cuando terminó la clase, todos empezaron a salir. Ella se quedó sentada unos segundos más. Yo estaba guardando mis cosas cuando escuché su voz, casi en un susurro. Gracias. La miré. Seguía sin hacer mucho contacto visual, pero claramente estaba nerviosa. No tienes que agradecerme, le dije. No estuvo bien lo que dijo. Asintió. No dijo nada más. Pero ese fue el inicio. Después de ese día, algo cambió entre nosotros. No fue inmediato ni exagerado, pero sí constante. Al principio nuestras conversaciones eran simples. Comentarios sobre la clase, dudas de alguna tarea, cosas muy básicas. Ella seguía siendo reservada, hablaba poco y casi siempre en voz baja, como si no quisiera interrumpir el espacio de nadie. Pero con el tiempo, eso empezó a cambiar. Descubrí que era muy buena en lo que hacía. De hecho, mejor que la mayoría. Entendía rápido, resolvía problemas con facilidad y tenía una forma muy lógica de pensar. Sin embargo, siempre hablaba con dudas, como si no confiara en sus propias respuestas. Creo que es así, pero no estoy segura, decía, incluso cuando estaba en lo correcto. Poco a poco empezamos a sentarnos juntos por costumbre. Luego a estudiar juntos. Después, sin darnos cuenta, empezamos a salir fuera de la universidad. Nada especial al principio, café, caminar un rato, hablar de cualquier cosa. Y ahí fue donde realmente la conocí. Le gustaban los videojuegos, la ciencia ficción, la programación. Teníamos más cosas en común de lo que esperaba. Con ella podía hablar durante horas sin sentirlo pesado. Con el tiempo, se volvió parte de mi rutina. Lo que más me llamaba la atención era su inseguridad. No era solo timidez. Era algo más profundo. Dudaba de sí misma incluso cuando tenía razones para confiar. Cuando le dije que me gustaba, no me creyó. Literalmente pensó que estaba bromeando. No digas eso, me dijo. No es gracioso. Tuve que repetirlo varias veces. Y aún así, su reacción no fue emoción, sino confusión. Como si no pudiera entender por qué alguien como yo estaría interesado en alguien como ella. Aún así, empezamos a salir. Nuestra relación fue tranquila desde el inicio. Nada impulsivo, nada exagerado. Salidas simples, conversaciones largas, mucha comodidad. No había drama, no había juegos. Terminamos la universidad y decidimos seguir juntos. Ambos estudiamos informática, así que entramos al mundo laboral casi al mismo tiempo. Yo tuve cierta ventaja por los contactos que había hecho. Conseguí trabajo relativamente rápido en una empresa que desarrollaba páginas web y sistemas. Después de unos meses, surgió la oportunidad de recomendar a alguien. Pensé en ella. No solo porque era mi novia, sino porque sabía que tenía la capacidad. La recomendé y, tras algunas entrevistas, logró entrar. Ahí empezó otro cambio importante. En el trabajo comenzó a destacar. Daba opiniones, participaba en reuniones, defendía sus ideas. Ya no era la persona que evitaba llamar la atención. También empezó a cambiar físicamente. Yo había comenzado a ir al gimnasio por mi cuenta. Nunca le dije que ella debía hacerlo. Nunca insinué nada. Pero después de un tiempo decidió acompañarme. Al principio le costó. Era evidente que no estaba acostumbrada. Pero fue constante. Semanas se convirtieron en meses. El cambio fue evidente. No solo en su cuerpo, sino en su actitud. Se veía más segura, más presente, más consciente de sí misma. Caminaba diferente, hablaba diferente. Y la gente empezó a tratarla diferente. Compañeros que antes la ignoraban ahora hablaban con ella. Recibía cumplidos, invitaciones, atención en general. Yo lo veía como algo positivo. Sentía que estaba creciendo. Nuestra relación también parecía estable. Llevábamos más de 2 años juntos. Teníamos rutinas,
planes, cierta tranquilidad que rara vez se rompe sin aviso. Hasta que apareció ese grupo. Una noche, mientras cenábamos, le llegó una notificación. Miró el teléfono, leyó unos segundos y sonrió. Me agregaron a un grupo de la universidad, me dijo. Le pedí que me lo mostrara. Reencuentro Generación 316. Al inicio era exactamente lo que esperaba: saludos, fotos viejas, recuerdos, bromas internas. Pero con los días, algo cambió. Bianca empezó a estar más pendiente del teléfono. Respondía rápido, revisaba constantemente. Y había algo en su expresión que no había visto antes. No era inseguridad. No era incomodidad. Era otra cosa: expectativa. Una noche le pregunté: ¿quiénes están en el grupo? Me mencionó varios nombres. Algunos los recordaba, otros no. Hasta que dijo uno: Máximo. Y sin saber exactamente por qué, sentí que algo no terminaba de encajar. Pero no dije nada. Pensé que estaba exagerando. No tenía idea de lo que vendría después. Unos días más tarde, también me agregaron al grupo. No fue algo que yo pidiera. Simplemente alguien comentó que sería buena idea incluir a las parejas, y ella compartió mi número. Al principio solo observaba. El grupo tenía unas 40 personas, aunque no todos participaban. Era lo típico: unos muy activos, otros completamente silenciosos. Ahí empecé a reconocer nombres. Y sí, él estaba ahí. Máximo no escribía mucho, pero cuando lo hacía, lograba llamar la atención. Seguía teniendo esa forma segura de expresarse, como si supiera exactamente cómo posicionarse frente a los demás. No hacía comentarios ofensivos como antes. Pero su presencia se notaba. Con el paso de los días, el grupo dejó de ser solo recuerdos. Empezaron a organizar una reunión. La idea tomó fuerza rápidamente. Un chico llamado Luis ofreció su casa. Según decían, era bastante grande, con espacio suficiente para algo así. Se empezó a hablar de fechas, horarios, quién llevaría qué. De los 40, al final confirmaron unos 20. Bianca estaba emocionada. Y eso fue lo primero que me pareció extraño. No era una emoción leve. Era evidente. Revisaba el grupo constantemente, opinaba sobre la organización. Incluso empezó a pensar que se iba a poner varios días antes. Una noche, mientras hablábamos del tema, no pude evitar preguntarle. Pensé que no te agradaban mucho, ya sabes, por cómo te trataban. Se quedó en silencio unos segundos. Sané esas heridas, respondió finalmente. Ahora soy otra persona. La miré, intentando entender si realmente lo creía o si solo era algo que quería creer. Además, continuó, quiero que me vean ahora. ¿A qué te refieres? A que vean que estoy bien. Que tengo un buen trabajo, que cambié. Hizo una pequeña pausa. Y también que nos vean juntos. Eso último lo dijo mirándome directamente. No sonó mal. Pero tampoco completamente natural. Aún así, decidí no darle demasiadas vueltas. Aceptamos ir. El día de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa noche iba a cambiarlo todo. La casa de Luis era tal como la habían descrito: grande, bien iluminada, con espacio suficiente para que la gente se moviera con comodidad. Había música, bebidas, conversaciones en distintos rincones. Para hacer una reunión de antiguos compañeros, todo estaba sorprendentemente bien organizado. Cuando llegamos, ya había varias personas. Algunos la reconocieron de inmediato. Y ahí fue donde noté algo que no esperaba. La reacción hacia Bianca no era la misma de antes. La saludaban con entusiasmo, le hacían cumplidos, le preguntaban qué había sido de su vida. Ella respondía con seguridad, sonreía, mantenía contacto visual. Se movía con naturalidad, como si siempre hubiera sido así. Era otra persona. Yo me mantuve un poco al margen al inicio. No porque me sintiera incómodo, sino porque quería observar. Ver cómo se desarrollaba todo.
Y entonces apareció él. Máximo. Se acercó directamente a nosotros, sin dudar, sin titubear. Primero miró a Bianca. Hola, dijo. Su tono era completamente distinto al que recordaba. Ella lo miró. Por un momento no respondió. Quería hablar contigo, continuó él. Yo no intervine. Si no era necesario, no iba a hacerlo. Máximo respiró hondo antes de seguir. Sé que no fui una buena persona contigo en la universidad. De hecho, fui un idiota. No sonaba completamente falso. O al menos, no lo suficiente como para descartarlo de inmediato. Tenía problemas en casa, añadió. No es una excusa, pero, me desquitaba con quien podía. Hizo una pausa. Y tú no merecías eso. El ambiente cambió. No era incómodo, pero sí tenso. Bianca lo miraba en silencio. Y entonces pasó algo que no esperaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No fue exagerado, pero fue evidente. Gracias, dijo finalmente. Su voz era débil. De verdad. Y empezó a llorar. Máximo no se acercó demasiado. Solo asintió. Lo siento, repitió. Luego me miró. Y contigo también fui un imbécil ese día. No respondí de inmediato. Solo asentí ligeramente. No tenía interés en hacer una escena, pero tampoco sentía que fuera un momento para cerrar todo tan fácilmente. La conversación terminó ahí. Pero algo no me terminaba de cuadrar. No sabría explicar exactamente qué. Tal vez fue lo rápido que ella lo aceptó. Tal vez la intensidad de su reacción. O tal vez la forma en la que él la miraba. La fiesta continuó. Conversaciones, risas, música. Todo dentro de lo normal. Pero yo ya no estaba completamente tranquilo. Había algo que no lograba encajar. Los días siguientes volvimos a la rutina. Trabajo, casa, gimnasio. Todo como siempre. O al menos, eso parecía. Vivíamos juntos desde hacía unos meses, así que compartíamos prácticamente todo el tiempo fuera del trabajo. Hasta que llegó ese día. Por la mañana, Bianca me dijo que no se sentía bien. No parecía algo grave. Más bien cansancio, dolor de cabeza. Creo que me quedaré en casa hoy, me dijo. No lo cuestioné. Le dije que descansara. Antes de salir, hablé con mi jefe. Le expliqué la situación por si tenía que salir antes en caso de que ella empeorara. No hay problema, me dijo. Pero en la tarde vamos a necesitar a alguien. Le comenté eso a Bianca. No creo estar mejor para la tarde, respondió. Prefiero quedarme todo el día. Eso me dejó en una posición incómoda, pero decidí quedarme en el trabajo. Ella me aseguró que podía manejarlo. La mañana transcurrió normal. Pero a media tarde, mi jefe se acercó. Oye, me dijo, al final no vamos a necesitar a nadie. ¿Seguro? Sí. Llegó alguien nuevo y puede cubrir. Hizo una pausa. Si quieres, puedes irte antes. No lo pensé mucho. Agradecí y salí. El trayecto a casa fue rápido. Incluso pensé en comprar algo de comer para ella, pero decidí ir directo. No esperaba nada fuera de lo normal. Abrí la puerta. Silencio. Demasiado silencio. Bianca, llamé. No hubo respuesta. Caminé hacia la habitación. La puerta estaba entreabierta. La empujé. Y ahí todo se detuvo. Estaban en la cama. Ella. Y Máximo. Durante un segundo, mi mente no procesó lo que estaba viendo. Como si fuera una imagen sin contexto. Pero luego todo encajó de golpe. El grupo. La reunión. Las miradas. Todo. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Ella se levantó de inmediato. Él no. Máximo se quedó ahí, mirándome. Y lo peor no fue eso. Fue su expresión. No parecía nervioso. No parecía arrepentido. Parecía,
tranquilo. Seguro. No es lo que parece, dijo ella. La frase más inútil en ese tipo de situaciones. No respondí. Mi voz, cuando salió, fue más fría de lo que esperaba. Cállate. No quería escuchar nada en ese momento. Miré a Máximo. En serio. Él se encogió ligeramente de hombros. Las cosas pasan. Eso fue suficiente. Lárgate. No levanté la voz. Pero lo dije con claridad. Se levantó con calma. Se vistió sin prisa. Antes de salir, me miró. Y sonrió ligeramente. Luego se fue. La puerta se cerró. Y quedamos solo nosotros dos. El silencio era pesado. Ella intentaba decir algo, pero no encontraba las palabras. ¿Desde cuándo? Pregunté. No respondió de inmediato. ¿No es lo que crees? ¿Desde cuándo? Esta vez más directo. Me miró. Y lo dijo. Siempre. No entendí. ¿Qué? Respiró hondo. Siempre estuve enamorada de él. Sentí que algo se rompía. Tú, continuó, fuiste lo que tenía. Me quedé en silencio. No era rabia inmediata. Era algo más lento. Más profundo. Como si todo lo que creía entender, dejara de tener sentido. Y lo que vino después, terminó de destruir lo que quedaba. Fuiste lo que tenía, repitió, como si necesitara dejarlo completamente claro. Lo que era posible en ese momento. Sentí una risa breve salir, sin humor. ¿En serio estás diciendo eso ahora? No bajó la mirada. Ya no era la misma persona insegura que conocí. Eso era evidente. Pero lo que tenía enfrente tampoco era alguien que reconociera. No lo digo para lastimarte, respondió. Solo estoy siendo honesta. ¿Honesta? Repetí. ¿Después de esto? Se hizo un silencio corto. No quería que pasara así, añadió. Pero tampoco puedo seguir fingiendo. ¿Fingiendo qué? Que eres lo que realmente quiero. Eso sí dolió. No como un golpe, sino como algo más lento. Más claro. La miré fijamente. Después de todo lo que pasó, ¿terminaste queriendo a él? No dudó. Sí. ¿Al tipo que te humillaba? Eso fue antes. Negué con la cabeza. Claro. Antes, cuando no le interesabas. Eso la incomodó por primera vez. No es tan simple. Explícamelo entonces. Se tomó un momento antes de responder, como si organizara sus ideas. Siempre tuvo algo que tú no. ¿Así? Seguridad. Presencia. Esa forma de entrar a un lugar y saber que todos lo notan. Solté aire lentamente. También tenía la costumbre de tratarte como basura. La gente cambia. Qué casualidad, respondí. Justo cuando tú cambiaste. Guardó silencio. No lo negó. Siempre me atrajo eso, admitió finalmente. Aunque no quisiera aceptarlo. Sentí algo extraño en el pecho. No era solo enojo. Era decepción. ¿Sabes qué es lo más absurdo de todo esto? Dije. Pasaste años odiando cómo te trataban y al final terminaste queriendo exactamente a ese tipo de persona. No respondió de inmediato. Pero cuando lo hizo, terminó de cerrar todo. Porque siempre esperé que cambiara por mí. La miré en silencio. ¿Qué? Pensé que si algún día me veía diferente, si dejaba de verme como antes, entonces todo sería distinto. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás hablando en serio? Asintió. Durante mucho tiempo imaginé cosas. ¿Qué tipo de cosas? Bajó la mirada por primera vez. Historias. Esperé. De nosotros. El silencio se volvió más pesado. Me imaginaba que se daba cuenta, que le gustaba, que se arrepentía, que venía a buscarme. Hizo una pausa. Que terminábamos juntos. No supe qué decir.
¿Durante cuánto tiempo pensaste eso? Desde la universidad. Eso dolió más de lo que esperaba. Entonces, ¿todo esto? Pregunté. ¿Nosotros? No fue mentira, respondió rápido. Yo sí te quise. Pero no eras lo que realmente quería. Cerré los ojos un segundo. Un reemplazo. No lo diría así. Pero lo es. Silencio. No lo negó. Eras una buena opción, dijo finalmente. Eso fue peor. No había rastro de culpa en su voz. Solo lógica. Y ahora, continuó, ya no tengo por qué conformarme. La miré fijamente. ¿Conformarte? Ahora soy diferente. Me siento bien conmigo misma. Sé lo que valgo. Y eso te hace pensar que puedes cambiar a las personas como si nada. Me hace pensar que puedo estar con quien realmente quiero. Aunque ese alguien te haya humillado durante años. Ya no lo hace. Solté una risa corta. Claro. Ahora sí eres suficiente. No respondió. Pero su silencio dijo todo. Eres increíble, murmuré. No lo entiendes, dijo. No. Tienes razón, respondí. No entiendo cómo alguien puede construir una relación contigo durante más de 2 años, apoyarte, ayudarte a crecer y que al final digas que solo fue una opción. Suspiró. Fuiste importante. No digas eso. Lo fuiste. No, la interrumpí. Fui útil. Eso sí le molestó. No es justo. No. La miré directamente. Acabas de decir que estuviste esperando a otro todo este tiempo. No respondió. Se dio la vuelta y caminó hacia el closet. Empezó a sacar ropa. ¿Qué haces? Me voy. ¿Así nada más? No tiene sentido quedarme. La observé en silencio unos segundos. Claro, dije. Ahora que apareció tu verdadera opción. No respondió. Siguió empacando. ¿Te vas con él? Pregunté. Sí. Sin dudar. Cerró la maleta. La tomó. Antes de salir, se detuvo un segundo. Gracias por todo. No respondí. No había nada que decir. La puerta se cerró. Y esta vez, de verdad se fue. Los días que siguieron fueron extraños. No hubo una explosión emocional como uno podría imaginar. No rompí cosas, no la busqué, no intenté entender más de lo que ya había escuchado. Fue silencio. Un silencio pesado, pero claro. Como si, una vez que entendí lo que realmente había pasado, todo lo demás dejara de importar. La rutina cambió de forma automática. Trabajo, casa, gimnasio. Sin ella. Sin conversaciones. Sin esa presencia constante a la que ya estaba acostumbrado. Y lo más raro de todo, era que no dolía como esperaba. No era tristeza. Era otra cosa. Claridad. Pasaron unos días. No muchos. Y entonces volvió. Tocó la puerta. Abrí. Ahí estaba. Sin maleta. Sin esa seguridad con la que se había ido. ¿Podemos hablar? Preguntó. La dejé pasar. Se sentó en el sofá. Yo me quedé de pie unos segundos antes de sentarme frente a ella. No dijo nada al principio. ¿Qué pasó? Pregunté finalmente. Guardó silencio unos segundos. Me equivoqué. No reaccioné. ¿En qué? Dudó. Él solo quería acostarse conmigo. La miré. ¡Qué sorpresa! No es gracioso. No, respondí. No lo es. Pero tampoco es inesperado. Eso le molestó. Pensé que había cambiado. Claro que lo pensaste. No tienes que ser así. ¿Así como? Frío. Repetí la palabra en voz baja. ¿Frío? La miré directamente. Te fuiste con él. Y ahora vuelves porque no salió como querías.
No es tan simple. Es exactamente eso. Silencio. Quiero arreglar las cosas, dijo. Ahí sí reaccioné. No. No lo dudé. ¿Qué? No. Pero. No puedes venir aquí después de todo eso y pretender que volvamos a lo mismo. No estoy diciendo eso. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que cometí un error. Negué con la cabeza. No. Tomaste una decisión. Se quedó en silencio. Y ahora estás viviendo las consecuencias. Se levantó. Me arruinaste. Eso sí me sorprendió. ¿Perdón? En el trabajo. Ahí entendí por dónde iba. ¿Hablaste con tu jefe? Sí. Hizo una pausa. Y con otras personas. Moviste cosas para que no me contrataran en otros lugares. La miré sin cambiar la expresión. Sí. Se quedó completamente en silencio. ¿Por qué harías eso? Porque puedo. Eso la descolocó. Eso es bajo. Más bajo que lo que hiciste. No tiene nada que ver. Tiene todo que ver. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me arruinaste la vida. Negué ligeramente con la cabeza. No. La miré con calma. Tú lo hiciste. Solo cometí un error. No, repetí. Elegiste. Silencio. La observé unos segundos más. Y entonces lo dije. Eres patética. Eso la rompió. ¿Qué? Pasaste de ser alguien insegura, a alguien que sigue necesitando validación. Solo que ahora viene de otro tipo de persona. No respondió. Te vendiste por una fantasía. Intentó decir algo, pero la interrumpí. Y cuando esa fantasía se rompió, volviste. Silencio. Eres exactamente lo que siempre fuiste. Me miró. ¿Y qué es eso? Alguien que necesita aprobación. Su voz se quebró. No. Sí. Me incliné un poco hacia adelante. Y lo peor es que ahora ya no tienes la excusa de no darte cuenta. No dijo nada. Solo lloraba. Pero ya no me afectaba. Vete. No discutió. No insistió. Simplemente tomó sus cosas y salió. Esta vez, definitivamente. La puerta se cerró. Y no sentí nada. Ni rabia. Ni tristeza. Solo esa misma sensación que había estado ahí desde el principio. Claridad. Porque al final, algunas personas no cambian. Solo dejan de esconder lo que siempre fueron.